僕が忘れてしまっていた。A ver, antes que nada, me gustaría que hagamos cierto ejercicio con esta serie que a tantos encantó y traumatizó por partes iguales durante este 2025. Ve a la cajita de comentarios en este momento si es que ya viste este anime y déjame cuál de los 3 personajes principales te cae peor. Si es más de uno, siéntete totalmente libre de decirlo y si te sobra tiempo, argumenta a tu elección. Ahora bien, una vez hecho lo anterior, dentro vídeo. El pecado original de Takopi. Takopi's Original Sin. Takopi no Gensai. Seguramente te habrás topado con alguna de estas variantes del título de la serie, un manga corto y potente publicado en 2021, que solamente con 16 capítulos logró generar un impacto muy profundo debido a los densos temas que este trata. Hoy haremos un análisis digno de los 3 personajes principales. Ponme la sinopsis, querido Chopa. El pecado original de Takopi, el peso de no saber. Esta serie recibe su nombre por un pequeño pulpo rosado muy adorable con el cual te vas encariñando muchísimo. Takopi es un alien, no uno cualquiera. Viene de la estrella de la felicidad, un lugar donde lo más importante es este concepto y desarrollo de herramientas que contribuyan con dicho concepto. Es así como nuestro pequeño y chicloso héroe tiene su primer contacto con Shizuka, una niña de 10 años que no deja a nadie indiferente, ya que claramente esta sufre de maltrato escolar y una evidente negligencia parental. Al ver a esta niña en apuros, Takopi se ofrece inmediatamente a ayudarla para que sea feliz, pero al no entender la complejidad del ser humano, termina en más errores que aciertos y falla en su misión. Veremos cómo el nativo de la estrella feliz y Shizuka enfrentan una serie de situaciones dolorosamente realistas. ¿Qué es lo que debe hacer un niño desprotegido para sobrevivir en este mundo cruel? El pequeñísimo paso para pasar de víctima a victimario, y el horror que se desata cuando los buenos no hacen nada. Acompáñenme entonces a conocer estas cruentas historias, pero con un mensaje final que, sin exagerar, podría salvarte. La tragedia de vivir, Shizuka Akuse. Shizuka-chan, el personaje que abre las puertas de esta serie, es una niña japonesa de 10 años. De todo corazón me gustaría decir que es alguien normal, amada por sus padres y aceptada por sus compañeros de clase, pero no, todo lo contrario. Hay ocasiones en las que podrías sentirte culpable de siquiera existir, como si cada paso que dieras está mal, y todo el mundo te detesta por eso. La violencia infantil es dolorosamente real, y sé que más de alguno, escuchando este video, la vivió. Es así como día a día Shizuka recibe acoso escolar. No entiende del todo cuál fue el error que cometió para que se metan con ella. Su principal victimaria, Marin, de quien hablaremos largo y tendido, le tiene muchísima rabia a Shizuka, principalmente por temas familiares y clara influencia de su madre. Pero para un niño, no todo es tan obvio y claro. Vemos como todas estas situaciones le van desgastando, hasta que un día no puede más consigo misma y decide acabar con todo. Takopi, quien intentó ayudarla lo más que pudo, queda totalmente horrorizado ante esta escena y decide utilizar una de sus herramientas, la cámara que puede retroceder el tiempo a la última foto que ésta tomó. Es así como tratará de corregir una serie de situaciones con el objetivo de salvar a Shizuka de su cruel destino. ¿Podrá rescatarla? A la sombra de la excelencia, Naoki Azuma. El pequeño Azuma. Vaya, ¿por dónde empezar? Bien. Establezcamos de buenas a primeras que este niño con lentes de 10 años es el delegado de la clase de Shizuka. Es quien obtiene las mayores calificaciones, no solo de su clase o escuela, sino de todo el pueblo. Normalmente, los chicos que muestran este nivel de capacidad académica son admirados por sus compañeros y considerados como genios. El problema principal viene cuando no sabes la presión que puede estar sufriendo un niño de estas características. Llenar las expectativas de su madre y superar a su hermano son su razón de vivir. La progenitora de Naoki es doctora y su padre también. A su vez, es dueño de una clínica, por lo cual el pequeño Azuma debe empujar todos sus límites para ser el digno sucesor de esta. Sus calificaciones siempre deben ser perfectas, porque esto no solo repercute en el futuro de Azuma, también en la reputación de su familia. El problema principal de este viene cuando sus intentos no dan frutos. Saca 92, a veces 97, pero nunca 100. A diferencia de su hermano, Junya, el cual nunca vemos estudiar hasta quedarse dormido encima del escritorio.
como Asuma, pero siempre obtiene la calificación más alta. Un genio de nivel nacional, con un futuro brillante. Todo esto va calando en el corazón de Asuma, rompiendo poco a poco su razón de vivir, cumplir con las expectativas de la familia. El intentar y fallar reiteradamente nos afecta de manera diferente, y en el caso de Asuma, lo llevará por caminos sumamente oscuros. ¿Existirá luz capaz de disipar toda esta oscuridad? Somos lo que vemos, Marin Toyo. Antes mencionada, en la trama principal de Shizuka, Marin Toyo, también de 10 años, es la niña que ejerce más confusión y sentimientos encontrados en el espectador, por no decir que despierta una gran ola de críticas negativas en la audiencia hacia su persona, más que nada por el rol que ésta cumple a simple vista. En sus primeras apariciones, Marin es quien ejerce violencia escolar hacia Shizuka. Vemos leves pistas del por qué lo hace, pero, aún así, despierta mucha negatividad por la brutalidad con la cual maltrata a su compañera, vejaciones tanto físicas como psicológicas. Progresivamente nos irían mostrando que Marin viene de un hogar roto, no precisamente como cualquier familia promedio que tiene sus problemas, más bien un ambiente familiar tan tóxico y negativo que podría enloquecer a cualquiera. Los padres de Marin discuten a diario. El problema central es que el padre de esta se gasta un dineral en clubes. Recomiendo indagar en el tópico de los host clubs de Japón, un tema muy complejo que vale la pena investigar. El asunto es que los padres de Marin cometen demasiadas negligencias con su hija de forma simultánea. Discuten frente a ella, haciéndole pensar que es parte del problema y responsable de la solución. Y esto se vería mucho más potenciado por su madre, quien directamente le exige hacer algo al respecto. Imaginen el nivel de desequilibrio mental que debe haber en un hogar para que esta situación siquiera se dé, por lo cual Marin es percibida como la mala, como la villana, cuyas acciones no tienen justificación. Pero aguarden y no sean impacientes, que indagaremos profundamente en todo esto. Sabiendo que Marin es quien empuja a Shizuka a hacer lo que hizo, nos queda una pregunta remanente y totalmente válida. ¿Tendremos razones suficientes para entender al personaje? Lo veremos sin falta a continuación. La psicología y filosofía detrás de los protas. Bien, ahora que tenemos unas cuantas pinceladas de los personajes, vamos a desglosar de una forma más interesante la situación de cada uno y cómo esto influye en las interacciones de los tres. Partiendo por Shizuka, se nos muestra que ella es la víctima principal del tema más pesado en Takopi, el bullying, que es una situación de abuso emocional y o física, ejercida principalmente para establecer una jerarquía. Cuando vemos a alguien tan frágil y rota como Shizuka, esta se vuelve presa de quienes, por naturaleza, anhelan demostrar poder y dominar a los débiles. Todo esto empuja a Shizuka por una espiral de existencialismo. Lucha incansablemente con lo absurda que es la vida, y al ser abandonada por sus padres, al estar tan descuidada, hace que ésta se culpe de todo lo que le sucede, empujándola por una corriente filosófica que ya hemos tratado en otros videos, el nihilismo, el cual es una escuela de pensamiento establecida por Nietzsche, donde las motivaciones de vivir pierden sentido. Se borran preguntas importantes como el por qué, y esta es reemplazada por una desabrida e incipiente duda. ¿Para qué? Si mis padres no me quieren, si tengo la culpa de todo, entonces ¿para qué continuar? Es así como Shizuka desarrolla distintos trastornos psicológicos, tales como depresión infantil o distimia, lo cual conlleva pensamientos autodestructivos, pésima autoestima y una tristeza constante. Todo esto acompañado de una muy baja energía que podría acabar de manera fatal con la víctima. Siguiendo con Marin, la principal agresora, aprovechemos de entender, mas no de justificar, a alguien así. Desde el punto de vista filosófico, la construcción del personaje tiene influencias muy fuertes y claras del hobbesianismo, escuela de pensamiento establecida por Thomas Hobbes, quien intenta razonar la necesidad humana de dominar, principalmente por un fenómeno evolutivo, considerando que a lo largo de la historia ha habido múltiples conflictos, los cuales se han resuelto a través de la violencia. Es así como en el siglo XVII, Hobbes busca explicar la necesidad humana de buscar la paz a través del conflicto y la desconfianza, es decir, dominar por seguridad. Claramente, esto le queda como anillo al dedo a Marin, quien necesita llenar sus vacíos emocionales y miedos a través de la fuerza. El sufrimiento de Shizuka se transforma en la respuesta a todos sus problemas, y esto nos lleva directamente hacia la teoría de Nietzsche, bautizada como voluntad de poder. Recomiendo encarecidamente leer su obra Más allá del bien y el mal, para analizar esta compleja idea, la cual estudia la necesidad natural del ser humano por crecer, por superarse, que no estamos aquí simplemente para heredar el trabajo de nuestros antepasados, sino de ir más allá. Lo que vemos en Marin
es una versión retorcida de toda esta filosofía, ya que hace uso de la violencia como herramienta de supervivencia. Dominar a sus compañeros es su salvavidas emocional. Ya en el apartado psicológico, observamos que Marin desarrolla varios fenómenos como el trastorno de conducta, mediante el cual demuestra una violencia completamente deliberada con disfrute en el sufrimiento ajeno y una total falta de empatía. También vemos posibles rasgos psicopáticos a través de su crueldad instrumental, que, para entendernos, es un tipo de violencia que no se ejerce por impulso, sino para un fin, para cumplir un objetivo, de lo cual tenemos un clarísimo ejemplo cuando Marin planea y calcula de forma premeditada varias situaciones para hacer sufrir a Shizuka. Por último, pero ni de lejos menos importante, Asuma es un niño sumamente trastocado por la expectativa. Se espera demasiado de él, pero no por eso es una blanca paloma. Existe un dicho muy clave personificado por Asuma: los malos ganan cuando los buenos no hacen nada. Frase popularizada en redes sociales, el cual tiene un origen más profundo en el filósofo Edmund Burke. Frase original que reza así: cuando los hombres perversos se asocian, los buenos deben coaligarse. De lo cual se infiere que, ante la poderosa unión de personas con malas intenciones, las personas buenas no tienen más opción que unirse o estos serán destruidos. Es por esto por lo cual Naoki Asuma cae en una versión torcida del utilitarismo de Jeremy Bentham: tomar decisiones que minimicen su sufrimiento, no ir a contracorriente si esto te puede afectar negativamente. El no hacer nada también es una elección, lo cual lo vuelve, quiera o no, en otro partícipe más del bullying que ejerce Marin sobre Shizuka. Philip Zimbardo lo demostró en su experimento de los prisioneros, en el cual cambió los roles entre guardias y convictos, dejando en evidencia lo maleable que es el ser humano a la hora de asumir una posición de poder. ¿Cómo es que esto puede llevar a cualquiera a conductas dominantes o de obediencia según la situación ideal, cayendo en un conformismo social? Esto también es explorado por la teoría mimética de René Girard, donde se demuestra que en un grupo social hay deseos en común, o sea que imitamos lo que quiere el otro. Y cuando Shizuka demuestra que también puede destacar y ser admirada gracias a la ayuda de Takopi, esto nos lleva a la segunda parte de la teoría. Si dos miembros del grupo social aspiran a lo mismo, se genera un conflicto, lo cual requiere la expulsión de uno de los dos para restablecer la paz en dicho grupo. Por todo esto es que Asuma no hace nada en un principio para ayudar a Shizuka. Y claro que se puede hilar más fino, pero prosigamos. En el apartado psicológico, Asuma demuestra una ansiedad generalizada por la presión que ejerce su madre sobre este. También observamos que sufre una crisis de autoestima y trastorno de identidad. El intentar constantemente superar a su hermano y fallar en el intento lo llevan a esto. Estas situaciones también llevan a Asuma a desarrollar una fuerte codependencia emocional, tanto con Marin y el grupo de abusones para no sentirse excluido, como más adelante con Shizuka, para llenar los vacíos emocionales que deja su madre en este, viendo en ella la solución a su frustración más grande: ser útil y aceptado por alguien, ser realmente importante para ese alguien. Interacción caótica, el grupo social, según Takopi. Bien, para finalizar, veremos qué efectos psicológicos surgen en cada personaje tras la inevitable unión de sus destinos. Entre Shizuka y Marin, las respuestas son bastante evidentes. En Shizuka, vemos que las agresiones reiteradas la llevan a cuestionarse la validez de su misma existencia, por lo cual se hunde en un abismo nihilista, es decir, no vale la pena seguir. Es gracias a la intervención de Takopi durante la historia que esto se logra revertir. Marin, por su parte, se ve gravemente amenazada por Shizuka, al ver que sus intentos de aplastarla y hacerla sufrir van perdiendo efecto. Esta se vuelve cada vez más metódica a la hora de torturar emocionalmente a Shizuka. El incidente del perro y la libreta son claros ejemplos. Por desgracia, sus padres no ayudan. La madre de Marin percibe a la madre de Shizuka como el motivo principal de su fracaso matrimonial, ya que esta es la trabajadora del club donde el marido gasta todo su dinero. Alguien debe pagar los platos rotos, y Shizuka es el sacrificio que tiene más a su alcance. Por otra parte, la dominancia social de Marin genera en Asuma un síndrome del seguidor, alguien que, para no quedarse atrás, se une al grupo dejando atrás toda su ética y moral. Pero nos falta conectar un nodo más. Es muy interesante la interacción que tienen Asuma y Shizuka, ya que, tras una serie de acontecimientos, este se vuelve sumamente útil para ella. Esto genera sentimientos torcidos de atracción en el niño, una situación donde por fin podrá satisfacer sus ansias de aceptación más perturbadoras. En Shizuka, esta interacción social logra hacer relucir sus defectos. Al ver que Asuma se doblega ante su voluntad, comienza una relación coercitiva donde le exige abandonar reiteradamente su moral y se aprovecha deliberadamente de los
sentimientos retorcidos de este. Nos demuestra que Shizuka puede pasar fácilmente de víctima a victimaria en las circunstancias adecuadas. Es el hermano mayor de Asuma, Junya, quien lo trae nuevamente al camino del bien, rompiendo la imagen idealizada que tiene de este, pasando de una enorme sombra a una luz purificadora. Después de todo, es su hermano, no está solo, él lo ama y lo acepta como es. Palabras y sinceridad que tanto necesitaba Asuma para resolver su conflicto de personaje. Y, para dar un mensaje muy bonito y esperanzador de cierre, Shizuka y Marin sí logran entenderse y perdonarse mutuamente. Ambas tienen maldad y bondad en sus corazones, pero necesitan algo externo que les haga ver esa realidad. Romper los esquemas de jerarquía y dejarles en claro que no son tan diferentes, que se necesitan la una a la otra. Takopi consigue fungir como este nodo conector al final de la serie, y sin necesidad de spoilear de más, comprenden que lo principal en sus vidas no son los problemas en sí, tampoco buscar desesperadamente respuestas o soluciones a estos, sino tener con quién llorar, con quién sufrir, con quién navegar entre todo este mar doloroso llamado vida. Takopi nos demuestra que es válido equivocarse, que no se puede rebobinar el tiempo y pretender corregir lo que ya está hecho. El único pecado de este pulpito fue no saber qué tan complejas son las personas, que la vida es un libro que se lee hacia adelante, no en reversa, y que para curar todo el dolor de la tragedia, primero hay que curar la soledad. Recuerda, no estamos solos. もう一人じゃない君たちがきっと大人になれるように。ありがとう。バイバイ。 Y bien, amigos míos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Es bastante más corto de lo habitual, pero quise hacer un puro análisis sin mucho spoiler, pero dando el contexto necesario de cada personaje porque es importante para que se entienda el video en sí. De todas maneras, me gustaría agradecerles demasiado a todas las personas que se pasan por cada video. Ustedes no saben cuánto me llenan con su comentario, con su like o con simplemente mirarlo. Suscríbete si es que quieres ver más videos como este. Y te deseo todo lo mejor. Se despide cariñosamente Aristochopa en el micrófono.